Porque nunca hubo ninguna intención de dar un golpe de Estado en España, y menos en 1981. Evidentemente, en ese momento, nadie consideraba que Suárez iba a atravesar ninguna línea roja. Que el plan que se pone en marcha es convertir a Armada en presidente de un gobierno de concentración nacional. Esto lo conocería bastante gente. Era un plan conocido por todos, incluso por el rey, entiendo. Claro que lo conoce el rey. La transición española no fue una línea recta hacia la democracia. Fue una partida llena de miedo, de presión, de errores y de decisiones al límite. En este episodio, Roberto Muñoz, historiador e investigador del 23F, desmonta la versión más simple del golpe de Estado y explica qué papel jugaron Suárez, Armada, Tejero, el rey, los militares y los partidos y las élites económicas. Y si Tejero no sabía realmente para qué estaba tomando el Congreso. La mayor parte de los partidos políticos terminan aceptando el gobierno de Armada. Pues sí que es una noticia. Y de hecho Armada elabora su gobierno. Y el vicepresidente primero de ese gobierno es Felipe González. Estaba todo el mundo implicado. Si se conocía, podía derrumbarse todo el sistema, que el objetivo es poner a Armada al frente de un gobierno donde hay socialistas y comunistas, no participa. Cuando Tejero le dice que le dé un margen de sangre, Armada se echa las manos a la cabeza y le dice: bajo ningún concepto, tiene que ser incruento. Este hombre se ha vuelto loco. Esto no era lo previsto. Se asusta Armada y se asusta todo. Hay una cosa que es muy curiosa del golpe de Estado que se conoce muy poco. Una conversación incómoda sobre cómo se construyó la democracia española, que estuvo a punto de romperse, y por qué a veces la historia no avanza por grandes planes, sino por carambola. Roberto, ¿qué estaba pasando en España para que se diera el golpe de Estado? Bueno, en primer lugar, la situación era muy compleja. Estábamos viviendo una crisis poliédrica que afectaba a la economía como consecuencia de, primero, la guerra del Yom Kippur en 1973, que había producido un aumento del precio del petróleo, y luego, evidentemente, la caída del Shah de Irán en el 79, que aceleró esa tendencia. Había una crisis económica. Había una crisis política como consecuencia de la paulatina disgregación de la OCDE y de la situación de cuasi desgobierno que existía en España, porque el partido gobernante se estaba desintegrando y Suárez ya no lo controlaba, y finalmente había una crisis de orden público que tenía dos derivadas. Por un lado, la situación de deterioro del mismo como consecuencia de un aumento de la delincuencia, y luego el problema de la oleada terrorista de ETA, que mató a más de 80 personas en 1979 y a casi 100 en 1980. Entonces, digamos, se juntaban los tres elementos y provocaban una crisis. Se podía añadir un cuarto, que era las reivindicaciones nacionalistas. Pero eso no provocó el golpe de Estado. El golpe de Estado lo provocó fundamentalmente que Suárez dimitiese. ¿Por qué? Porque nunca hubo ninguna intención de dar un golpe de Estado en España. Y menos en 1981, cuando la aspiración máxima de las élites económicas y políticas era la entrada en los organismos occidentales. Para entender lo que realmente ocurrió el 23 de febrero de 1981, hay que remontarse nada más y nada menos que a 1977. ¿Qué ocurre en 1977? Y aquí está la clave. Nunca Suárez fue elegido para dirigir la transición. Suárez tenía una misión: aprobar la ley para la reforma política. Y esta era su misión fundamental. Esa era su misión fundamental. No había más misiones. Se le había encargado esa misión. ¿Qué ocurre? Que una vez que Suárez aprobara la ley para la reforma política, el control del proceso de cambio político pasaría al hombre de las élites, que era también el preferido del rey, que era evidentemente José María de Arelza. ¿Y qué perfil era José María de Arelza? José María de Arelza era un perfil muy conservador, con excelentes relaciones en el ámbito económico. Su yerno era Antonio Garrigues Walker, y evidentemente también con muy buena imagen en el exterior, dada su faceta de antiguo embajador y luego ministro de Asuntos Exteriores. Pero era sobre todo un hombre de confianza, que sabían, o que esas élites, sobre todo las élites económicas, sabían perfectamente que iba a marcar unas líneas rojas que no se iban a atravesar nunca. O sea, que digamos que las élites económicas con el rey marcaron esa definición de ese testigo, digamos. Ese testigo y ese límite que iba a ser la transición. Por ejemplo, nunca se planteó que en España se creara un estado de bienestar. ¿Nunca? Nunca. Nunca. Es decir, digamos que lo que había que adaptar eran las instituciones franquistas a la nueva situación.
pero evidentemente que nunca se iba a crear un Estado similar a los que existían en Europa, porque eso implicaba un aumento de la presión impositiva. ¿Qué ocurre entonces? Eso no está mal pensado, tampoco. ¿Qué ocurre entonces? Que evidentemente en enero de 1977 se aprueba la Ley para la Reforma Política y se convocan elecciones. ¿Qué ocurre? Que esas elecciones, la figura clave es Areilza, que crea Centro Democrático. Sí. Crea Centro Democrático. Y era la persona que desde el poder, desde el Parlamento, iba a dirigir la transición. ¿Por qué? Porque las elecciones que se convocaron no eran elecciones generales, eran unas elecciones estrictamente legislativas, porque la Ley para la Reforma Política, en la elección del presidente del gobierno, seguía correspondiendo al rey. Al rey. ¿Qué pasa entonces? Que dentro del gobierno de Suárez, el hombre fuerte, el que había hecho posible que Suárez tuviera ministros, Alfonso Osorio, quiere sustituir a Torcuato Fernández Miranda como mentor de Suárez. Quiere ser la persona que dirija a Suárez en el proceso de cambio político que se debe iniciar tras esas elecciones. Y entonces convence al rey y a Torcuato de que Areilza es un hombre ya muy mayor, un hombre de otra época que ha estado vinculado con el franquismo, de forma mucho más profunda de lo que ha estado Suárez, y que hay que apostar por Suárez. Y el rey y Torcuato aceptan, aunque consideran que Suárez no era la persona más idónea para, digamos, trabajar y actuar en un sistema donde el Parlamento tuviera la iniciativa legislativa. Bueno, Areilza dimite y Suárez se convierte en la figura clave de unión de lo que luego será Unión de Centro Democrático. Evidentemente, en ese momento, nadie consideraba que Suárez iba a atravesar ninguna línea roja, pero la atraviesa o atraviesa dos con las que nunca se había contado. La primera, la legalización del Partido Comunista en abril de 1977, y lo que es más importante, que todavía hoy la gente no termina de percibirlo: convertir las Cortes en Constitución. ¿Y eso es por qué es tan relevante? Es tan relevante porque una Constitución significa partir de cero y rompe el principio establecido por Torcuato Fernández Miranda de un cambio de la ley a la ley. ¿Y esto lo hizo de forma unilateral? No. Aquí viene la clave. Lo hace por presiones de la oposición. Y porque se da cuenta que si no legaliza el Partido Comunista, la oposición no se va a presentar, y que si no las Cortes no se convocan o las elecciones no se convocan como constituyentes, no va a participar la oposición. Entonces, ante esa tesitura, pacta con la oposición y evidentemente convierte las Cortes en constituyentes. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, las élites económicas que anteriormente le habían apoyado para convertirse en presidente del gobierno, empiezan a entender que Suárez no es la persona idónea. ¿Y cómo veía el rey esto desde la barra? Joder. El rey, ahora hablamos del rey, el rey apoyaba a Suárez. Es decir, ya en verano de 1977 se plantea el primer plan para sustituir a Suárez. La persona elegida era Gregorio López Bravo, que en la terna que había presentado el Consejo del Reino para la elección del presidente del gobierno tenía más votos que Suárez. Empieza a trabajarse la figura de Gregorio López Bravo, que es lo que se denomina el Plan A. Consistiría en sustituir a Suárez por Gregorio López Bravo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el rey apoya a Suárez y se permite seguir, o le permite seguir como presidente del gobierno después de ganar las elecciones del 77, y Suárez lleva a cabo una constitución que evidentemente no era del agrado de esas élites económicas que anteriormente la habían apoyado. De hecho, Carlos Ferrer Salat dice barbaridades como debían intervenir los marines en España, etcétera, 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 porque Suárez no lleva un régimen socialista. No lleva un régimen socialista. Total, que ese primer plan, el Plan A, fracasa. ¿Qué ocurre? Que tras la aprobación de la Constitución se pone en marcha el Plan B. ¿En qué consistía el Plan B? En meter a Gregorio López Bravo, que era la persona elegida, dentro de las listas de la UCD y que se le eligiera ministro de Defensa. Y posteriormente forzar la dimisión de Suárez y que Gregorio López Bravo se convirtiese en presidente del gobierno. Ese Plan B tampoco funciona porque el rey se niega. Vale. Y llegamos a otoño de 1979,
cuando la situación ya está muy deteriorada por la crisis económica, por la situación del orden público, por el comienzo del proceso de desintegración de la OCDE y evidentemente por la oleada terrorista con los múltiples asesinatos cometidos por ETA y en menor medida por el Grapo. Y es ahí cuando se pone en marcha la solución armada. Se toma la decisión de eliminar a los civiles como posibles reemplazos de Suárez y se elige a un hombre de confianza del rey, que es militar, el general Alfonso Armada Comín, que tenía, digamos, todas las características para poder ser presidente del gobierno. Era políglota, a diferencia de Suárez, tenía una excelente relación con las élites, tenía muy buenas relaciones en el exterior, había sido número uno en la Escuela de Guerra de Francia y, evidentemente, era un hombre de mundo, ciertamente o con ciertos elementos cosmopolitas. Pero, sobre todo, era un general de división que, si estaba en el gobierno, se evitaría, evidentemente, cualquier golpe de Estado, porque lo que empiezan a temer esos civiles es que, como consecuencia de la situación que se está generando en España, se termine produciendo un golpe de Estado. Pero porque había ruido de sables. Porque había ruido de sables y porque entendían que la situación que había en España era muy problemática y podía provocar una intervención del ejército. Entiendo que el ejército estaba todavía con una ideología muy... Sí, pero sobre todo había un problema que era el terrorismo que les golpeaba a ellos. Vale. Y luego había un problema subsiguiente que era las reivindicaciones nacionalistas que ponían en tela de juicio la unidad de España. Vale. Y eso no lo iban a permitir. Entonces, Armada es la persona idónea. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que el plan que se pone en marcha es convertir a Armada en presidente de un gobierno de concentración nacional. Claro, esto lo conocería bastante gente. Era un plan sí. Conocido por todos, incluso por el rey, entiendo. Claro que lo conoce el rey. Evidentemente, la figura clave ahí es, una de las figuras claves es Sansón, que habla con la dirección del CSIC y les dice que para poner en marcha el plan es necesario caldear el ambiente de tal forma que todos los partidos políticos terminen apoyando a Armada como presidente del gobierno. Porque lo que se busca es convertir a Armada en presidente del gobierno mediante una moción de censura. Vale. Nunca con un golpe de Estado. No, es decir, se sigue una línea legal. ¿Legitimar de alguna manera ese proceso? No, pero es legal. Es decir, cualquiera de nosotros puede ser presidente del gobierno en España. No es como en Reino Unido, donde hay que ser diputado. Pero digamos que se utilizan metodologías muy parecidas a las que se pueden utilizar ahora de los medios de comunicación, presionarlos para lanzar un mensaje que te interesa. Claro. O sea, esto ya está inventado desde los romanos, ¿no? Claro, pero digamos que en ningún momento cruzan la línea de llevar a cabo una operación ilegal. No, vamos a presionar a los medios de comunicación, vamos a presionar a los partidos políticos que si no apoyan a Armada, la solución puede ser peor. Puede ser un golpe de Estado. Fue Luis Marianson el que fue portavoz, digamos, o le utilizaron de portavoz para transmitir. No. Es a Luis Marianson al que se le ocurre la idea, como periodista. Ah, sí. Claro. ¿En connivencia con quién? ¿En connivencia? Con la dirección del CSIC. Eso está reconocido por Peñaranda en la reunión que tiene la jefatura del CSIC con Luis Marianson, y dice Luis Marianson que hay que caldear el ambiente para que los partidos políticos apoyen a Armada como presidente del gobierno. Y en ese momento Luis Marianson, ¿qué es? Es presidente de la agencia EFE. Es presidente de la agencia EFE. Y tiene excelentes relaciones con la élite económica. Claro. Porque él ha sido el que desde el 77 ha organizado en la sede de la agencia EFE las reuniones a las que han asistido miembros de esa élite. Cuando hablamos de miembros de esa élite, hablamos de Alfonso Escámez, que era presidente del Banco Central, Jaime de Carvajal y Urquijo, que es presidente del Banco Urquijo, asiste Max Massin, que era un empresario de origen judío, asiste Luis Valls y Taberner, que es presidente del Banco Popular, asiste Federico Silva Muñoz, asiste otros banqueros. Es decir, digamos que hay toda una élite económica que está a favor de, digamos, limitar el alcance del proceso de cambio político. Vale. Pero desde la legalidad. Uh-huh. Luego, evidentemente, tiene un papel muy importante Carlos Ferrer Salat como presidente de la COE y luego Luis María Cuevas como secretario general. Es decir, hemos llegado muy lejos y hay que, digamos, limitar el alcance del proceso de cambio. Ellos se centraban fundamentalmente en los siguientes aspectos. El primero y clave era acabar con el terrorismo.
El segundo, limitar. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Limitar las aspiraciones nacionalistas para no poner en peligro la unidad de España. Y en tercero, llevar a cabo una política que favoreciera la inversión. Lo que eso conllevaba, evidentemente, congelar sueldos, etcétera, para salir cuanto antes de la crisis económica. Ok. Bien. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? A partir de ese momento, una vez que se ha planteado ese proyecto de un gobierno presidido por Armada e integrado por miembros de todos los partidos políticos, se ponen en marcha dos derivadas. La primera, presionar a esos partidos políticos para que apoyen a Armada. ¿Cómo lo hace el CSIC? Encarga al comandante José Luis Cortina Prieto, que tiene excelentes relaciones con la prensa de extrema derecha, que a través del Heraldo Español y a través del Alcázar creen una psicosis golpista. Es decir, va a haber un golpe de Estado inminente y entonces hay que frenarlo. Y la mejor forma de frenarlo es optando por apoyar al general Armada. Y, por otro lado, el general Armada empieza a entrevistarse con los líderes de los principales partidos políticos. Todos ellos. Se entrevista con Mújica, se entrevista con Fraga, se entrevista con críticos de la UCD, y evidentemente, se entrevista con Soletura. ¿Y cómo se mostraban las noticias estos encuentros? No, es que no se mostraban. No se mostraban. No se mostraban. Eso ha sido consecuencia posteriormente de la investigación, donde lo hemos sacado. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los partidos políticos terminan aceptando el gobierno de Armada. Pues sí que es una noticia. Claro. Y de hecho Armada elabora su gobierno. Y el vicepresidente primero de ese gobierno es Felipe González. El ministro de Defensa es, evidentemente, Manuel Fraga. ¿Por qué? Porque todos entienden que hay que verlo así. No es que hay que estar en la situación de 1980. Sí, hay que estar en el contexto. Claro, que es la mejor solución. ¿Por qué? Porque un gobierno de concentración nacional que limite las aspiraciones nacionalistas, que ponga fin al terrorismo y que evidentemente acabe o disminuya los problemas de España, puede ser muy útil porque lo que planteaban eran 2 años. Los 2 años que quedaban de legislatura. No planteaban un gobierno eterno, era un gobierno coyuntural para hacer frente a una situación de crisis. Luego Armada se retiraría y habría las elecciones que correspondían a 1983. Ese era el plan, no era Claro, para perpetuarse. No, para nada, porque si no, no lo hubieran aceptado. O sea, la transición era mucho más loca lo que estaba en las cabezas de estos hombres que lo que realmente se dio, que fue al final un gobierno que Felipe González era presidente de un señor que era militar con un ministro de defensa que era Fraga. Claro, lo más pero entonces... bizarro Claro, pero eso se ha dado muchas veces en Europa, en situaciones de crisis, gobiernos de concentración nacional. Es decir, que no era un mecanismo desconocido. Hay una situación de crisis, todos nos unimos. Aparentemente todo bien. Esto que estamos hablando es una cosa racional y de sentido común. Es decir, evidentemente no es racional presionar utilizando la prensa, digamos. Sí, no, pero el gobierno... Pero el gobierno era totalmente racional y legal. Es decir, se crea ese gobierno presidido por un militar con miembros de todos los partidos políticos. Acabamos con la situación de crisis y en el 83 hay elecciones. Esa es la idea. De hecho, los socialistas intentan también incorporar a los nacionalistas. Jordi Pujol lo reconoció en sus memorias, pero los nacionalistas vascos y catalanes, con los que se habla, dicen que ellos no participan. ¿Por qué? Porque entienden que los grandes perjudicados van a ser ellos. Claro. Entonces no participan. Pero sí participa un sector del PC, sí participa un sector de la UCD, sí participa el Partido Socialista, sí participa Coalición Democrática, que era el partido de Fraga. Y entonces esto va en forma paralela. Felipe González evidentemente dijo que sí a ese gobierno, porque si no, no estaría. Fraga efectivamente. Sí. ¿Ha hablado alguna vez Felipe González abiertamente de eso? No, en Mújica sí habló. Porque Mújica fue el que se entrevistó en octubre de 1980 en Lérida con Armada. ¿Y Fraga lo llegó a reconocer? Fraga lo ha reconocido en sus memorias, porque además es yo le pregunté a Armada por lo de Fraga.
es muy divertido, porque Fraga y Armada coinciden en el mismo sitio en el avión que vuela de Madrid a La Coruña el 22 de diciembre. Y Fraga pone, Armada dispuesto a presidir un gobierno, o presidir el gobierno. O sea, lo dijo más claro que el agua. Claro, claro. ¿Qué ocurre entonces? Que lo saben los políticos, lo saben los empresarios, porque el diario de Carlos Ferrer Salate es muy interesante. Pone a Alfonso Armada. O sea, seguimos con las iniciales. Sí, lo de las iniciales es histórico en España. A presidir el gobierno. ¿Cuál es la situación? Que evidentemente en enero ya está resuelto. Es decir, Armada va a ser presidente del gobierno. Enero del 81. 81. Bien. ¿Qué ocurre entonces? Que Suárez se entera. Según Luis Herrero, que era amigo conocido de Suárez, pero también Alberto Recarte, el problema es que se entera de que va a haber una moción de censura, firmada por 50 críticos de la UCD. La clave en la moción de censura para poner a Armada de presidente del gobierno era la UCD. ¿Por qué? Porque si la presentaba la UCD, no habría ningún problema para que la apoyara Coalición Democrática, pero no había ningún problema para que también la apoyara el PSOE y un sector del PC. Se hacía una especie de troyano. Claro, porque era el centro. Estaba bien pensado, ¿eh? Sí, estaba muy bien pensado. Había gente pensando, ¿eh? Claro, si lo presentaba el PSOE, los de no no podía apoyarlo Coalición Democrática. Claro, es el que rey sí que estaba mirando todo esto. No, el rey que estaba atentamente. En conocimiento de todo esto. De hecho... Pero esto no es muy conocido. De hecho, Sabino Fernández Campos lo ha reconocido, que en el verano de 1980 sabían que Armada estaba laborando para ser presidente del gobierno. Anda que no habría reuniones entre Armada y el rey, seguro. Hay muchas reuniones entre Armada y el rey, sobre todo en enero de 1981, cuando se reúnen en Baquera Baret y están toda la noche. El 7 de enero, hablando de muchas cosas. Los regalos de Reyes y de muchas cosas. Porque el rey sí lo veía como una solución, pero no el rey. Los regalos de Reyes. Los empresarios, muchos políticos lo veían como una solución a una situación. O sea, con este contexto que me estás diciendo, es una solución razonable para ellos. A una situación que, digamos, lo que más temían todos es que se produjera un golpe de Estado. Porque eso hubiera producido probablemente una desarticulación completa del sistema político e incluso un enfrentamiento. Claro. Porque a lo mejor no todas las unidades hubieran seguido a los golpistas y lo que no querían era muertos en las calles ni tiros. Si ponemos lupa entre el 7 de enero y el 23 de febrero, claro, pasaron muchas cosas, sí, porque la situación es totalmente contraria a lo que... Y ahora viene la clave. ¿Qué ocurre? Que hay una anotación en el diario Ferrer Salat que es extremadamente interesante. Pone AS, de nuevo otra vez las iniciales, Adolfo Suárez, ha dicho que los militares llegan al gobierno por encima de su casa. No estaba dispuesto a permitir. De hecho, en su discurso lo dice. No quiero que el sistema democrático sea un paréntesis más en nuestra historia. Aparentemente, desde fuera, lo que vemos los españoles es que había como una conexión muy grande entre Suárez y el rey, pero por lo que parece Suárez tenía un alma muy autónoma. No, la relación de Suárez con el rey se había deteriorado completamente a partir de 1979. Vale. A partir de 1979, de hecho, Milán del Bosch, del que ahora hablaremos, Almada le dice a Milán del Bosch que le ha dicho el rey que este tío no lleva a la ruina. Porque lo que más temía el rey era un golpe de Estado. Porque le iba a poner en la misma situación que se le había colocado a su cuello. Es decir, de alguna manera ve en Suárez un Papandreou que le puede llevar a la ruina y a la pérdida del trono. ¿Qué ocurre entonces? Que Suárez evidentemente no puede denunciar esta situación. No había pensado en ese contexto. Claro. Porque hay un contexto de decir, si ves las barbas de tu vecino... Claro. Evidentemente, Suárez no podía denunciarlo. ¿Qué hace? Lo único que puede hacer. Y que es dimitir. Al dimitir, neutraliza la moción de censura. Fue una jugada estratégica. Es una jugada estratégica. Pero es que toma una decisión más. Fuerza al UCD a que elija como candidato a una persona contra la que es difícil. Leopoldo Calvo. Por el apellido. A partir de ese momento... Los 50 críticos... Claro, a partir de ese momento se desmorona lo que yo denomino la variante constitucional de la solución armada.
y entra en funcionamiento la variante pseudocosta, que es militar. ¿Qué ocurre? Que los militares que formaban parte del proyecto de Armada habían planteado otra posibilidad si no salía la moción de censura. O sea, ellos tenían un plan C. El plan B. Era la solución Armada. El B, pero sí, el tercero o el cuarto de claro. todos. ¿En qué consistía? En provocar una crisis constitucional que permitiera a Armada presentarse como salvador de la democracia. ¿Qué ocurre? ¿Armada lo conocía bien esto? Sí. O sea, era un plan suyo. Era un plan que habían elaborado Faura y Peñaranda, que era evidentemente un remedio de la operación de Gaulle. Es decir, ahora todos consideramos que Francia es un país democrático, pero el origen de la Quinta República es un golpe de Estado que se dio en Argelia en 1950. Con la amenaza de extenderlo a la península, a Francia, la Francia metropolitana, si no se entregaba el poder a De Gaulle. Sí, que estamos hablando que eran usos y costumbres. Pues esto era algo parecido. Pero dentro de las operaciones que existían golpistas, se toma la decisión de elegir la de Tejero. Tejero ya había intentado en la Operación Galaxia en 1978 tomar el Palacio de la Moncloa. Y después de salir de la cárcel, donde estuvo 6 meses, había tomado la decisión de que el siguiente objetivo iba a ser el Congreso de los Diputados. Claro, 6 meses por la Operación Galaxia no se me antoja poco. Bueno, es que el tribunal militar le dijo que es que se entendía lo que habían hecho porque estaban preocupados por la situación de España. Eso pone la sentencia. Ha sido malo, pero bueno. Eso pone la sentencia. Bueno, ¿qué ocurre? No, perdón, 7 meses. 6 meses en Estrellas y él 7 meses. Pero que estaba preocupado. Dice, sí, los encausados preocupados por la situación que vivía España tomaron la decisión de poner en libertad por si acaso había que hacer alguna otra cosa. Claro. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esa operación la tenían monitorizada desde CES. Lo que estaba haciendo, lo que pretendía hacer Tejero. Y el 19 de enero de 1981, Armada había hablado con su amigo Milán del Bosch para que captara a Tejero por si lo tenían que utilizar. Es decir, ya evidentemente se veía la posibilidad de tener que utilizar a Tejero si no salía bien la moción de censura. Si salía bien la moción de censura, nos olvidábamos de Tejero. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la dimisión de Suárez, lo que decía Armada es que hay que poner en marcha el plan militar. ¿Qué ocurre entonces? Que de ese plan militar no informan a los políticos. Ahí solamente es de militares para militares. Es una cuestión de militares. ¿Y al rey? Al rey no le informan de que lo van a poner en marcha, porque ahora viene la clave. Nunca podían decir que ellos ponían en marcha el plan. Tenía que presentarse como una operación autónoma de Tejero que Armada reconducía. Porque si se establecía la relación entre Armada y Tejero, ya no se podía reconducir. Entonces al rey lo que le dice Armada es que si se produce un golpe de Estado que no hay problema, porque tienen un plan para reconducirlo. Pero en ningún momento le dicen al rey que ellos van a poner en marcha ese golpe de Estado. Sí, para después señalarse o subrayarse como salvadores para que otra vez volvamos a tener Armada. Claro. ¿Qué ocurre entonces? Que evidentemente cuando es elegido Leopoldo Calvo Sotelo como candidato de la UCD, ya no hay otra opción que poner en marcha la variante pseudoconstitucional de la solución armada, que es la intervención de Tejero. Entonces, a través del CSIC, monitorizan a Tejero y Armada se entrevista con él en un error el 21 de febrero, en un piso del CSIC. Se entrevista con él. Los que sí sabían todo era el CSIC, de cabo a rabo. Sí, lo sabía entero. ¿Qué ocurre? Que el 21 se entrevista y Armada le explica lo que tiene que hacer. Y cuando Tejero le dice que le dé un margen de sangre
Armada se echa las manos a la cabeza y le dice, bajo ningún concepto, tiene que ser incruento. No en una operación de estas se puede escapar algún tiro. No, tiene que ser completamente incruento. Y le dice que tiene que entrar en nombre del rey. Otro error de Armada. ¿No? Entonces, digamos que al día siguiente, 22, hablan Armada y Milans y establecen lo que sería el plan, que es el que se va a dar el día 23. Lo que pasa que el plan no se culminó. ¿En qué consiste el plan? Tejero toma el Congreso de los Diputados. Acto seguido, Armada habla con todos los tenientes generales para que ocupen militarmente sus demarcaciones con objeto de asegurar el orden público. Armada se traslada al Palacio de la Zarzuela para coordinar todo el movimiento militar. El objetivo es que no haya ningún tipo de incidentes en las calles. De hecho, es llamativo que Milán del Bosch, en Valencia, lo primero que dice es que hay que vigilar las sedes de Fuerza Nueva, porque no quieren a nadie de extrema derecha en las calles. No quieren nada de extrema. Tiene que estar las calles vacías y controladas por el ejército. Y una vez que el ejército ha controlado la situación, Armada se traslada a las Cortes, habla a los diputados, se presenta como salvador de la democracia y jefe de un gobierno de concentración nacional, y paralelamente Tejero y sus oficiales salen en 2 aviones que hay en la base aérea de Getafe con destino a un país sin extradición. A mí el abogado de Tejero me dijo que además de los aviones había 100 millones de las antiguas pesetas en los aviones. Para gastar en la extracción. Claro, para gastar. Ese era el plan. ¿Qué ocurre? ¿Fue a la Zarzuela? O sea, quiero decir, ¿era en la Zarzuela por algo? Donde iba a ir la Armada. Claro, para estar al lado del rey, coordinar todo el movimiento. Y escenificar que hay una coordinación con el rey. Y luego marcharse desde la Zarzuela al Congreso de los Diputados y proponerse como presidente. ¿Qué ocurre entonces? Ese es el plan. Y durante toda la mañana del día 23 vemos que se está movilizando la Capitanía General de la Tercera Región Militar y los oficiales del CSIC no informan nada. Es más, los oficiales del CSIC, o el CSIC de forma muy inteligente, había mandado una nota a la Capitanía General de la Tercera Región Militar donde se decía que en caso de que se produjera un golpe de Estado, era muy probable que el Partido Comunista de los Pueblos de España, que tenía armas, sacara a su gente a la calle y hubiera incidentes. Eso luego los miembros del Estado Mayor de la Capitanía General de la Tercera Región Militar, donde mandaba el teniente general Jaime Milán del Bosch, dijeron, bueno, es que aquí había una nota de CSIC de que podía haber incidentes. O sea, tuvieron como 2 órdenes. Que no salga Fuerza Nueva, por un lado, claro, y cuidado, que sale el pero Partido Comunista. El cuidado era para justificar que salieran a la calle. Vale. Ese era el cuidado. Había un doble sentido. Claro, era para ¿El CSIC por quién era ordenado? Es decir, ¿quién era el...? En ese momento es curioso que no tuviera jefe. No tenía jefe. No, tenía era un cuerpo libre. Tenía un secretario general que era Narciso Carreras, que era de la Infantería de Marina, y luego había una figura clave que era el entonces teniente coronel Calderón. Se informaba el CSIC a quien entendía que tenía que informar. A quien entendía que tenía que informar. Nada más. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que todo funciona durante la mañana. Funciona hasta las 6:20 que Tejero toma el Congreso. De hecho, Tejero puede tomar el Congreso porque interviene el CSIC a través de un capitán diciendo al coronel Machado que le ceda las tropas a Tejero y al capitán Abad que le ceda las tropas a Tejero porque va a realizar una operación en nombre del rey. Y entonces los otros le ceden. Es el capitán Vicente Gómez Iglesias, que era el CSIC, se lo dice, y le ceden las tropas. Bueno, ¿qué ocurre? Que evidentemente Tejero no cumple lo que se le ordena. Toma el Congreso, pero lo toma con... Y lo toma de forma brutal. Y se le había dicho que tenía que neutralizar la votación, porque en ese momento se estaba votando a Leopoldo Calvo, que tenía que neutralizar, no pegarte.
Es decir, lo que tenía que haber creado es una situación de silencio. Y eso hubiera pasado por entrar, anular las cámaras, anular los micrófonos, etcétera, y crear un silencio. No pegar tiros que encima quedaron grabados. ¿Qué pasa? Que evidentemente todo el mundo se asusta. Los primeros que se asustan son los militares de la Tercera Región Militar, Valencia, donde está Milán del Bosch. Y lo reconocen los generales que estaban a su lado, que estaban informados. Este hombre se ha vuelto loco. Esto no era lo previsto. Se asusta Armada y se asusta a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hizo así? ¿Pero? Porque él no, porque fundamentalmente, le voy a comentar ahora, porque fundamentalmente nadie le había informado de lo que se pretendía con la operación. Si a Tejero se lo hubiera informado, Tejero no hubiera participado. O sea, pasa como en las organizaciones que siempre que voy dicen, oye, tenemos un problema, no te lo vas a creer, de comunicación. Digo, no me lo creo, de verdad. O sea, hubo un problema de comunicación. Es que a Tejero, si se le informa que el objetivo es poner a Armada al frente de un gobierno donde hay socialistas y comunistas, no participa. Ni se acerca. Claro, porque lo que quería Tejero era que se estableciera una junta militar en España a las órdenes del teniente general Milán del Bosch, como las que había en Sudamérica. O sea, él tenía otra cosa en la cabeza. Y lo utilizaron entonces, para ver si no... Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente él no tenía ningún respeto por los diputados, porque él pensaba que luego esos diputados iban a ir a la cárcel o a otro sitio. Sí, claro, se vino arriba en banderillas. Claro. No. Entonces, eso provoca un shock en todos los implicados. ¿Qué ocurre entonces? Que paralelamente hay un movimiento muy importante en la división acorazada Brunete, que es la unidad más importante del ejército español que está acuartelada en torno a Madrid. Uh-huh. Milán del Bosch les había dicho le había dicho al comandante Pardo Zancada, que era de la Brunete, que informara al jefe de Estado Mayor, el coronel San Martín, de que cuando se produjera el golpe de Estado, la Brunete tenía que ocupar Madrid. Como iba a ocupar él, Valencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el jefe de la Brunete no se había informado, que era el general Juste. Entonces, San Martín y Pardo le dicen, Armada, el rey y Milán del Bosch están en este golpe. Y Juste dice, pues nada, adelante. Saca las tropas a la calle. Pero llama a Zarzuela y pregunta si está ahí Armada. Y aquí está la frase famosa. Claro. Ni está ni se le espera. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento ya saben en Zarzuela que detrás del golpe de Estado está Armada. Porque además, Tejero ha entrado en el Congreso en nombre del rey. Y de hecho le llama a Sabino Fernández Campos y le dice, ¿por qué hablas en nombre del rey? ¿Quién te ha autorizado a ti a hablar en nombre del rey? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Estamos hablando sobre las 7:30, 7 de la tarde. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Que la situación ya es imposible. ¿Por qué es imposible? Si sale el golpe de Estado, va a haber un problema. Detrás del golpe de Estado está Armada y está el rey. Porque así lo ha dicho Tejero, así lo ha dicho Pardo Zancada y así lo saben los militares de la división acorazada Brunete, lo saben los militares de Valencia, etcétera. El rey a esa hora ya conocía los pormenores. Claro, ya conocía los pormenores y que habían hablado en su nombre. Pero si no sale el golpe de Estado... Pero sabía que que estaban utilizando la parte militar para que después Armada se hubiera subrayado. Sí, ya se había enterado. Ahí ya se había enterado de todo. Entonces, sabía que si el golpe fracasaba también iba a ser un problema. Porque todos los acusados iban a decir que habían actuado en nombre del rey porque se lo había dicho Armada. Y Armada había sido secretario general del rey. Entonces, todo el mundo sabía que era un hombre del rey. Por tanto, la situación es imposible para el rey. ¿Qué hace a partir de ese momento el rey? Ganar tiempo. ¿Cómo gana tiempo? Habla con los tenientes generales para evitar que el ejército salga a la calle. Para evitar fundamentalmente que el ejército salga a la calle. Y para buscar una solución. Porque no hay solución. Él no puede ponerse en contra de Tejero de forma clara a las 7 de la tarde, a las 7:30, a las 8. ¿Por qué? Porque ponerse en contra de Tejero es ponerse en contra del golpe de Estado, pero es que eso puede derivar en que el golpe de Estado puede fracasar y puede haber un juicio. Pero es que además tiene otro problema, que ese es el más grave. Si se pone en contra de Tejero, puede haber un golpe de Estado
de otros grupos que había, como el de los coroneles, que no eran monárquicos. ¿Qué Entonces, era ese grupo de los coroneles? el grupo de los coroneles era un grupo de militares de desempleo que estaba tejiendo su propia operación golpista y no eran monárquicos. Y tenía conexión con Tejero. Bueno, le conocían, pero le consideraban bastante irascible y no querían, porque ellos lo que querían dar era un golpe de Estado muy técnico, es el que intentaron dar el 27 de octubre de 1980. Joder. Que hubiera controlado todo el país. Ellos no iban con una operación de tipo tomó el Congreso. Era controlar todos los centros de mando del país. Ya me contarás ahora cómo fracasó aquella. Vale, te cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice el rey, bueno, si yo desautorizo a Tejero y salen más unidades, ¿qué pasa? Pues puede haber un enfrentamiento. Primero voy a controlar el patio. Claro, puede haber un enfrentamiento. Porque no todas las unidades van a estar con los golpistas. Otras van a estar con los golpistas, pero puede haber un enfrentamiento. Pero es que va a haber un enfrentamiento que va a ser muy perjudicial para todos. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento va a ser consecuencia de un golpe de Estado que ha dado Tejero, que se ha dado en mi nombre y que realmente ha gestionado una persona de mi confianza. Pero también debió pensar que los que no iban a salir tampoco muy bien librados eran los partidos políticos que habían negociado nada. Sí, ahí salía todo el mundo Claro, como cagancho en la corrida. es decir, es que ahora dice no, y yo he sido el primero, se tapa, pero es que se tapa lo que pasa luego, porque es que como estaba todo el mundo implicado, si se conocía, podía derrumbarse todo el sistema, que era muy endeble, porque se acaba de construir. Poquito tiempo. Entonces la clave está que el rey gana tiempo, pero gana tiempo porque no puede desautorizar a Tejero, porque no sabemos las conexiones, o no saben las conexiones que pueda tener Tejero, no están las unidades controladas, especialmente la división acorazada Brunete, donde había muchísimos militares que apoyaron el golpe de Estado, pero porque se daba, pero no porque fueran partidarios del rey. La figura del rey no tenía tanto prestigio en el ejército en ese momento, ¿eh? ¿Por qué? Porque le consideraban el gran responsable de la situación de España por haber desmontado el franquismo, ¿eh? No pensemos, se ha presentado al rey como que controlaba el ejército, pero no lo controlaba, ¿eh? Era más armada. No, el ejército lo controlaban los tenientes generales. Y ahora hablamos de lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que el rey decide ganar tiempo. Pero ¿qué está pasando en el ámbito militar? ¿Qué es lo más importante? En el ámbito militar, Milán ha sacado las tropas a la calle pasadas las 7 de la tarde. Ha emitido un mando y empiezan a salir las tropas que luego ocuparán Valencia. Y ha llamado a sus colegas para que apoyen a Armada. Pero todos sus colegas, capitanes generales de las distintas regiones militares, no se ponen de acuerdo. Algunos sí son partidarios de apoyar a Milán, como Campano en la 7ª región militar, Elízegui en la 5ª región militar, Merry Gordon en la 2ª, de la Torre en Baleares, pero otros, especialmente el de Madrid, que es Guillermo Quintana Lacaci, que ese sí es un personaje clave en el golpe, no apoyan sacar las tropas a la calle. Todos ellos han vivido la guerra civil. Y entonces, al no consensuar una postura, deciden no sacar las tropas a la calle y esperar qué ocurre con Armada. Esos son los que paran el golpe, en primer lugar. Ellos deciden, los no propios militares si no estamos de acuerdo, no que no salen. Que no salen porque no quieren tener problemas, porque todos han vivido la guerra civil. De hecho, Armada lo reconoce. Lo reconoce. Dice, no, a ellos el rey les importaba muy poco. Era monárquico, Merry Gordon era monárquico, Milán del Bosch en Valencia. Los demás, la monarquía les daba. Y eso lo reconoce Armada. Lo que pasa es que ellos hablan entre sí, etcétera, y no consensúan una postura. Deciden esperar y ver qué va a pasar con Armada. Porque el plan de Armada ya lo conocen porque les ha informado Milán, ¿no? Entonces nos encontramos con un rey que gana tiempo, unos militares que deciden esperar, y luego unos coroneles y tenientes coroneles que mandan las unidades, porque los regimientos los mandan los coroneles y los batallones, los tenientes coroneles, que están en tensión.
Muchos de ellos son partidarios de apoyar a Tejero y sacar el ejército a la calle. Lo que pasa es que obedecen a sus tenientes generales porque todos han sido soldados de Franco. Han combatido la guerra civil. Todos los tenientes generales que había en España en ese momento al mando de región militar eran todos veteranos de la guerra civil y la mayoría veteranos de la División Azul. Y eran gente muy respetada dentro del ejército, porque habían combatido. Entonces, digamos que aunque hubiera coroneles que, digamos, tuvieran ganas de salir y tenientes coroneles, no iban a salir si se lo prohibía su general. Y en ese tiempo que estaba ganando el rey, ¿qué conexión tenía y qué comunicación tenía Tejero con el exterior? Tenía comunicación fundamentalmente con Valencia, que le animaban. Nada más. ¿Era Milán del Bosch o era...? No, eran coroneles que hablaban, y tenientes coroneles que decían, aguanta, aguanta. Y luego con el exterior... ¿Cómo se repite la historia? Y con el exterior tenía conexión luego con su amigo Juan García Carrés, que era un falangista, que va a ser genial lo de la intervención de Juan García Carrés, porque eso va a permitir cargar la culpabilidad del golpe en la extrema derecha azul, porque Juan García Carrés era muy amigo de Juan Antonio Girón de Blasco. Pero Juan García Carrés no había sido nadie en el franquismo, porque había sido el presidente del sindicato de actividades diversas, es decir, el presidente de los serenos. Y evidentemente... A ver, ¿cómo se le llamaba? El sindicato de actividades diversas. Me lo quedo cuando no sepamos llamar a algo. Claro. Y ahí estaban, por ejemplo, los serenos, es decir, era un personaje muy secundario en el franquismo. Sí. Pero era mi amigo de Tejero. Bueno, se gana tiempo. Pero el problema es que piensan con razón en Zarzuela que el tiempo que esté ocupado el Congreso de los Diputados es un tiempo muy peligroso, porque puede haber cualquier tensión y los guardias pueden disparar, porque son muy jóvenes. Y, digamos, están sometidos a mucha tensión, están cansados y pueden disparar. Pero puede haber alguna unidad que salga en apoyo de Tejero, por ejemplo, en Madrid, y le sigan otras en el resto de... Entonces es un tiempo que no se puede prolongar mucho. ¿Qué ocurre entonces? Que el rey decide tomar una decisión que siempre ha sido la más discutida del 23. Le dice a Armada, tú has liado esto, tú lo resuelves. ¿Y qué cara le puso a Armada? Entiendo. Contento. Sí, era lo que buscaba. Era lo que buscaba. Entonces... ¿Y el rey lo hizo de manera o fue de, oye, tú te apañas? No, sin ver que estaba a favor, remando a favor de una decisión que estaba... No, la decisión, digamos, que la ofrece Armada y le dicen en Zarzuela que cualquier decisión que tome la tiene que hacer a título personal, que no puede utilizar el nombre del rey. La documentación dice que la idea salió de Armada, porque era la idea de Armada en el primer momento. Claro. Pero que evidentemente en Zarzuela le dejaron que lo hiciera, pero a título personal. Bajo ninguna responsabilidad del rey. Armada me explicó a mí que una gestión a título personal es aquella en la que no nombras a la persona que te la ha ordenado. Y yo en mi libro lo pongo, me lo dijo textualmente. Entonces, Armada se traslada con todos los parabienes del rey o con, digamos, la no desautorización del rey al Congreso de los Diputados. Paralelamente, el rey es cuando graba el mensaje. El mensaje se graba a las 10:30. Ahí en ese espacio-tiempo suceden muchas cosas que cada uno juega sus cartas. Claro. Sabemos que se graba a las 10:30 porque Pedro Urquicia, que es el que lo graba, en su declaración dijo una cosa muy interesante. Entramos por la puerta de Zarzuela cuando Iñaki Gabilondo salió en la tele. Iñaki Gabilondo salió en la tele sobre las 9 de la noche. Una lupa aquí, la conversación entre Armada y el rey, ¿a qué hora sería? ¿Qué daría? Entre Armada y el rey a partir de las 9:30 de la noche. Vale. Ya estaba saliendo Iñaki Gabilondo en las noticias. Ya estaba saliendo en las noticias porque durante un periodo había estado ocupada la tele por militares. ¿Y ahí qué dijo Iñaki Gabilondo? Nada, estaba explicando las cosas. Estaba explicando las cosas y ya está. No da mucha información. Bueno, se graba a las 10:30, pero evidentemente ese mensaje no se emite.
no se emite o no se va a emitir hasta que Armada culmine su gestión. Pero bueno, el mensaje que dice el rey en ese momento es... ¿cuál es? Explícalo tú porque seguro que meteré la pata. No, el mensaje es muy simple, que ha ordenado a todas las autoridades militares que cualquier decisión que se tome será dentro del orden constitucional. Claro, pero esto está en connivencia con Armada. Evidentemente, la gestión que va a hacer Armada es constitucional. Es constitucional. Bien, ¿qué ocurre? Que Armada llega al Congreso de los Diputados, no desautorizado por el rey, y entra en el hemiciclo. Y ahí comete un error que le han reconocido todos los militares. En vez de cuadrar a Tejero, que es teniente coronel, Armada comete el error de decirle: Antonio, las cosas no han salido como pensábamos y traigo una solución de compromiso. Y Tejero le dice que pase a un despacho acristalado y que le cuente la solución de compromiso. Y cuando le dice que se va a proponer a los diputados como presidente de un gobierno de concentración nacional, y el otro le pregunta que quién forma parte de ese congreso, y dice, bueno, socialistas moderados, comunistas, etcétera, Tejero coge la lista que le enseña Armada, lo hace una pelota y la tira. Y le echa a Armada del Congreso. Es que él vería otra cosa. Claro. Por eso yo decía en mi tesis doctoral que quien acabó con el golpe de Estado fue Tejero. Sí, sí, Cuando básicamente. echó a Armada. Cuando echó a Armada. ¿Qué ocurre entonces? Que ninguno de los dos se ha dado cuenta que hay un testigo de la... que es Carmen Echave, que es jefa de gabinete del vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Pero ahí si Armada hubiera dicho, cuádrate a nivel Claro. militar, cuádrate, haz Y ya esto, está, y ya acata orden, está, y y ya chispún, está. hubiera Y seguido. ya está. Y entra en el Congreso y el otro no puede decir nada. Bien, hay un testigo que es Carmen Echave, que era médico, que estaba curando un herido. Y oyó toda la conversación. Y es la que recogió la lista. ¿Esto cuándo ha salido esta conversación de esta mujer? Esto salió en el 91, pero luego yo cuando vi el sumario me di cuenta de una cosa que era súper. Carmen Echave, nada más terminar de curar, se traslada a su asiento en el hemiciclo. Y a su lado estaba el Rosón, que era entonces ministro del Interior. Elisa Rosón. He oído una conversación entre Armada y Tejero. Y salta Rosón. Menos mal que ya está Armada, que viene a salvarnos a todos. Y salta Carmen. No, que Armada es el jefe. Y le dice, sé muy, muy cuidadosa con todo lo que hace. Y de hecho Carmen Echave no dice nada hasta 1900. Cuando entiende que está en zona de seguridad. Está en Pero no lógica. y ya, claro. Qué interesante. Claro, porque Carmen Echave sí recoge la lista que le ha presentado Armada y la copia en un cuaderno. ¿La recoge auditivamente o la coge el papel? Coge el papel, porque es imposible. O sea, cogió el papel de Claro, Armada. y lo copió. Que vete a saber que lo escribiría Armada o... Y lo copió. Sabemos que, ¿por qué? Porque es una cuestión de tiempo. Cuando ves la lista que les entregó Carmen Echave a José Luis, a Barbería y a Joaquín Prieto y lo plasmaron en su libro El enigma del elefante, te das cuenta que eso no lo ha podido hacer de carrerilla, de oído. ¿Por qué? Porque pone la cartera y pone el nombre. Sí, eso no sé. No, eso no. Y no serían 10, 15 los que fueran. Claro. Entonces eso no lo puedes hacer mientras el otro lo está leyendo. Eso es que lo debió coger ella, lo copió y digamos que la lista lo mismo la tiene guardada. ¿Me entiendes lo que te digo? El papel, o yo no sé lo que dice. Que quedará para sus nietos y para sus generaciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Armada sale, porque la ha echado Tejero, y acto seguido se emite el mensaje del rey. Sobre la 1:15. Armada sale sobre la 1. Hay un detalle muy interesante antes de la salida de Armada. Porque Armada dice que se puede hacer una llamada. Y Tejero le deja hacer la llamada. Esa llamada nunca reconoció al interlocutor. Armada no. ¿Qué prevé? Nunca reconoció al interlocutor.
De hecho, se lo preguntó a Adolfo de Miguel, que había sido fiscal del Tribunal Supremo y ejercía como abogado, y dijo, si me permite, no voy a decir el nombre del interlocutor. Y dijo Adolfo de Miguel, no insisto más, mi general. ¿Y tiene sentido que a la 1:15 el rey diese el mensaje? Evidentemente, es suponer que debió llamar, si hubiera sido a cualquier otra persona, hubiera reconocido el interlocutor, no lo reconoce. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que los acontecimientos se aceleran. El rey emite el mensaje, desautoriza a Milán del Bosch, que nunca lo había desautorizado, y es cuando, evidentemente, se clarifican las posiciones, como expliqué yo en mi libro. O sea, a las 10:30 graba un mensaje que tiene vigencia a la 1:15. A la 1:15. Sabiendo, o sea, sin saber cosas que pasaban entre las 10:30 y la 1:15. Porque es que el mensaje que decía valía también Era muy generalista. para si Armada era presidente del gobierno. Porque he ordenado que cualquier decisión que se dé esté dentro del orden constitucional. Armada lo hubieran elegido los diputados. Claro, ¿qué hubiera pasado en España? O sea, ¿cuál hubiera sido? Vamos a hacer juego hipotético. Pero ¿cómo hubiera visto la sociedad española al rey con Armada de presidente? No hubiera pasado nada. Hubiera Y sido. es que no lo digo yo, lo dice Carrillo, Parece que tiene más. que estaba allí. Dice, si Armada hubiera entrado, lo hubieran elegido presidente. Y luego no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Armada hubiera sido presidente del gobierno. Con un gobierno de concentración nacional. Pensemos. ¿A quién le interesaba que se supiese? ¿Que Armada era presidente? No, Iba a ser lo que presidente. había pasado antes. ¿A nadie? Porque todos los partidos políticos habían negociado con Armada. Sí, todos estaban El metidos. rey sabía que Armada estaba preparando un gobierno de concentración. Luego que no hubiera dicho lo del golpe de Estado, que es lo que siempre he dicho yo cuando me han entrevistado, es que era muy difícil explicar a la opinión pública que yo sabía hasta aquí, pero que a partir de aquí no sabía nada. Difícil. Es muy difícil. Entonces a nadie le hubiera interesado que se hubieran conocido los pormenores que habían llevado al gobierno de Armada. 2. Estamos en 1981. No había internet. La información era la que salía en televisión, en radio o en la prensa. Se podía controlar. Perfectamente, ¿no? Se podía controlar. Luis Marianson mediante. No, es que se podía controlar porque luego se controló la información que salió del juicio. Porque determinadas cosas que eran muy complicadas durante la vista oral y que perjudicaban a determinadas personas nunca aparecieron en la prensa. Porque era fácil controlar, porque al final se publicaba lo que se quería que se publicase. Entonces estamos hablando de... Carrillo lo dijo, si hubiera entrado Armada, hubiera salido presidente del gobierno. Todo el mundo hubiera aceptado, pero es lo mismo que en Francia. Bueno, y se estaba cocinando en los medios de comunicación que eso era bueno. Claro, pero es que cuando dicen, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Francia? En 1958 se da un golpe de Estado en Argelia. Los militares de Argelia, Saddam y compañía, amenazan al gobierno de que el golpe de Estado se va a extender por la metrópoli si no llaman al gobierno a De Gaulle. Acto seguido toman Córcega, los paracas. Y cogen y a la policía, evidentemente la desarman y toman Córcega. ¿Qué hace el gobierno? ¿Llama a De Gaulle? Han pasado exactamente ya 68 años. Los franceses se han olvidado que el origen de la Quinta República está en un golpe de Estado. Y a partir de la 1:15 que el mensaje del rey sale por las televisiones, Tejero, ¿con qué cara se queda? No, porque Tejero se queda con la cara de que le han engañado. Pero sigamos con la clarificación de posiciones. ¿Qué ocurre? Se han clarificado las posiciones. Entonces, determinados sectores antimonárquicos del ejército golpistas entienden que ha llegado su momento. O sea, esto acaba de empezar, podríamos decir. ¿Quién encabeza esa posición? Ricardo Pardo Zancada, el hombre al que había encargado Milán del Bosch movilizar la división acorazada Borones. ¿Qué hace Ricardo Pardo Zancada? Se traslada con 110 soldados en apoyo de Tejero al Congreso de los Diputados. Pero me diréis, 110 soldados no son muchos. No, es que lo que hace Pardo Zancada es trasladarse con su agenda.
y desde el Congreso de los Diputados empieza a llamar a todos esos coroneles y tenientes coroneles que estaban en la operación de los coroneles, con los que él tenía mucho contacto, con objeto de que saquen sus tropas a la... Y evidentemente eso asusta en la Zarzuela porque está pinchado el Congreso. Y es cuando se decide mandar un mensaje en nombre del rey a Pardo Zancada para que salga del Congreso. Ha pinchado el Congreso y llamó a Armada del Congreso. Claro. Lo sabe para qué llamó. Y Claro. no. Entonces, se envió un mensaje que es un poco complejo el mensaje, porque viene a decir que la acción que ha hecho, entienden que la ha hecho porque está convencido de que el rey le apoya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que Pardo Zancada se mantiene al lado de Tejero hasta que se desaloja el Congreso. Pero ahí sí hay un verdadero peligro de un golpe de Estado militar duro. ¿Y hubo algún coronel que...? Sí, hubo un regimiento en Madrid donde el teniente coronel era Carlos de Mer de Rivera, que luego fue abogado de uno de los golpistas, que estuvo a punto de moverlo. Era en Lusitania y era un regimiento de caballería acorazada. Otros coroneles le dijeron a Pardo Zancada que no iban a intervenir porque esa operación estaba muerta. Bueno, y porque lo que comentabas antes, ¿no? Que eran personas que habían estado en la guerra civil. No, que dijeron que la operación estaba muerta. Vale. Que ya no... Le dijeron eso, que ya había no hay... que esperarse a otra. Que eso, no es que... que eso ya no tenía ningún viso de salir adelante y que no tenía ningún sentido comprometerse en algo que estaba perdido. Digamos que en esos momentos había cierta autonomía decisional en el ejército. Sí, había algunos... También, evidentemente, había coroneles que sabían que sus tenientes generales también podían estar por un golpe de Estado, pero que no habían estado por el golpe de Estado porque no habían consensuado, porque no existe un consenso en el ejército. No hemos hablado de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil... No, la Guardia Civil realmente los moviliza Tejero porque es Guardia Civil, pero la Guardia Civil en este proceso cuenta muy poco, es el ejército. Es decir, quien manda es el ejército, incluso la Marina, la Armada y el Ejército del Aire no cuentan nada. Se ha presentado luego que el Ejército del Aire se hubiera enfrentado al Ejército de Tierra, no es cierto. Eso no es cierto. Para nada. Entonces, digamos que la situación a partir de las 4:30, 5 de la mañana, ya digamos que está absolutamente finalizada. Lo único que hay que sacar a Tejero de allí. Y quien va a sacar a Tejero es un amigo de Pardo Zancada, que es Eduardo Fuente Gómez de Salazar, que también tenía relación con el grupo de los coroneles. Lo saca, habla, se le ha ocurrido la idea, el ejército le dice que adelante, el jefe del Estado Mayor del Ejército, que es el general José Gabriel Montero, le dice que adelante y negocia con Tejero y negocia con Pardo Zancada. Y es cuando negocian que evidentemente ni los tenientes tengan responsabilidad, ni los guardias, ni los soldados tengan responsabilidad. ¿Y negocia en nombre de quién? Negocian en su nombre y él negocia en nombre del ejército. Eduardo Fuente Gómez de Salazar negocia en nombre del ejército. Que no. Del ejército. No es el rey, ni es, ni es negocia, Armada, ni es... No, pero bueno, está detrás el rey en la negociación. Vale. Está detrás la única autoridad que hay, pero está autorizada a negociar por el ejército. Pero evidentemente Gabeiras informa al rey, claro. Digamos que hay como unas horas que España está en una zona gris porque no sabe muy bien hacia dónde va. Es decir, efectivamente. Los españoles lo ven así, pero hay una zona gris. Hay una zona gris y evidentemente luego está... se podía hacer todas las suposiciones y todos los contrafactuales que queramos. Pero evidentemente, si Armada probablemente hubiera entrado en el Congreso de los Diputados, le hubieran elegido diputado. Y dice la gente, muchas personas, no, pero hubieran sido diputados presionados, como los diputados franceses, que nombraron, que llamaron a De Gaulle. No estaban presionados, estaban amenazados con un golpe de Estado que se iba a extender por la metrópoli. Y Roberto, ¿y cómo fue el día después? Nos fuimos todos a dormir. ¿El día después qué pasó? El día después se detiene evidentemente a Armada, se detiene a Pardo Zancada, se detiene a Milán del Bosch, perdón, a Armada, a Tejero, a Pardo Zancada y Milán del Bosch. Armada no se... No, se le va a detener mucho más tarde. Simplemente se le cesa.
le cesan del cargo que tenía de segundo jefe de Estado Mayor. Le cesan, pero no le detienen. No, pero le cesan y qué cara... O sea, tú has hablado con Armada en muchas ocasiones, hablaste con Armada. Yo he sido... Él siempre dice que no entendió por qué le cesaron. Podría Porque ser él razonable. quería restablecer la democracia, tal. Pero es que él nunca ha reconocido que se entrevistó con Tejero. Claro, pero... Claro, pero él nunca ha reconocido que organizó el 23F. Claro, le cesan porque saben que detrás de él, de Tejero, estaba él. sí, sí. Claro. Digamos que estaba en connivencia la estrategia general con todo el mundo, pero ese detalle de Tejero de hacerlo no lo conocía todo el mundo. No. De hecho, lo llamativo es que se compró, por eso muchos años después, Sabino Fernández Campos dijo que Armada hizo una chapuza al 23F. Sí, que se le fue de las manos. Sobre todo se le fue de las manos y la clave estuvo en que se comprometió mucho con Tejero. O sea, fue un fallo estratégico, no fue Fue un fallo... Claro, pero el problema es que yo... No más que estratégico como táctico. O sea, Sí, el problema que yo veo, pero claro, ya es hacer suposiciones, es que de Tejero no terminaban de fiarse. Y el comandante Cortina, que se había entrevistado con Tejero, no tenía ni empleo ni autoridad, porque era comandante y Tejero teniente coronel, para decirle cómo tenía que tomar el Congreso de los Diputados. que desconfiaban con buen criterio, porque después entró como un elefante en una cacharrería. Claro. Tampoco querían comprometer a Milán del Bosque, se lo podía haber dicho. Porque lo que se trataba era de evitar por todos los medios que hubiera conexión entre Tejero y los otros, y bueno, y los planificadores de la operación, para que luego hubiera sido fácil sacar a Tejero de España y que hubiera sido como la operación de un loco, y que Armada lo había arreglado. ¿Qué ocurre? Que Armada entendió que podía ser muy grave lo que pudiera hacer Tejero en el Congreso y decidió intervenir directamente y marcarle unas líneas rojas de cómo debía tomar el Congreso. Pero al marcar esas líneas rojas se comprometió, porque Tejero le vio en persona. Hablamos de los perdedores, pero ¿quiénes fueron los vencedores, incluso los aprovechateguis? Yo creo que los vencedores son fundamentalmente los líderes políticos, que salieron reforzados, la democracia española, que salió reforzada, digamos, de alguna manera el golpismo en el ejército desapareció ya, de hecho, cuasi desapareció, salió reforzada la figura del rey, salió muy reforzada las figuras de esos empresarios que, habiendo estado en los planes para sustituir a Suárez, no aparecieron nunca en el sumario. Fueron, digamos que hay un sector que quedó muy favorecido, o que quedó favorecido tras el golpe. ¿Y Suárez? No, Suárez no quedó favorecido. Suárez ya había dimitido. Suárez quedó como valiente, pero todo el mundo sabía que era bastante valiente físicamente. Pero este país es muy especial. Hay que tener cierta edad para saber lo que era Suárez en el año 80-81. De Suárez hablaba mal todo el mundo. En aquellos años hablaba mal todo el mundo. Lo que pasa que se aplica esa sabiduría universal que es el refrán español. Otros vendrán que bueno te harán. ¿Me entiendes? Claro. Es decir, que al final la figura de Suárez aparece como resplandeciente cuando se compara con lo que ha venido luego. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, es muy curioso esa es la figura de Suárez. Porque, claro, ahora hablemos. ¿No hay un caso de corrupción de Suárez? Eso es muy curioso en la democracia española. Claro. Es decir, no ha habido nada, ha pasado. Y no se ha descubierto ni un caso de corrupción. ¿Porque estuvo poco o porque era un tipo...? No, estuvo 4 años. Sí, hay gente que en 4 años le da la vida. Claro, le da tiempo. Bueno, 4 años. Meses. 4 meses. 4 años y medio. Desde julio de 1976 a febrero de 1981. Lo que sí que está claro es que para manejar España en ese momento en el que estaba, hacía falta una serie de competencias que sí que tenía Suárez. Sí, era un político. Era un político con muy poca formación, lo que explica luego algunos problemas que han derivado de la Constitución, etcétera. Pero sí era un político.
puro en el sentido de saber negociar. Sabía negociar y tenía valentía. Y tenía valentía y tenía mucho don de gente. ¿Tenía visión de la jugada? No, yo no creo que tuviera mucha visión de la jugada. ¿Quién era en este...? Porque siempre que tienes que cambiar algo hacia algún sentido, que es un país en este caso, que es un pedazo de sentido, tiene que haber alguien que tenga visión de la jugada. Yo creo que Suárez no la tenía. Porque evidentemente los problemas empezaron muy poco después de aprobarse la Constitución, con las demandas nacionalistas, etcétera. Yo creo que, digamos, era un político del día a día. Sí, era más de negociar en el día a día, pero no creo que fuera un político con una gran visión de futuro. Y en este entramado de personas, ¿quién es el que más visión tuvo desde tu punto de vista? Es que yo creo que ninguno tuvo mucha visión porque eran políticos sin experiencia. Es que ese es el problema. ¿Qué experiencia tenía Felipe González? No, eran todos novatos. Es que eran todos novatos. Entonces, digamos, había alguno con más experiencia en el UCD, en Coalición Democrática, incluso en el PC, Carrillo, pero también estaban muy limitados por el número de diputados que tenían. Es que los que más diputados tenían eran los que menos experiencia tenían. Eran la UCD y el PSOE. Sí, que tenían 3, 4 años, venía mucha gente a lo mejor de exilio. Claro, estamos hablando de gente que tenía 30 y pico años. Felipe González tenía 30 y pico años. Hay que contextualizar, ¿eh? Claro, hay que contextualizar mucho. Entonces, digamos que trataban de sacarlo, que también eran muchos los problemas. Entonces, digamos que el futuro lo veían lejano, el problema lo tenían en el día a día. Entonces, esa era la razón de que algunas cosas se hicieron como se hicieron. Y ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta que a lo mejor no se hicieron bien del todo. Ahora que me cuentas esto con este lujo de detalles, me da la sensación y reflexiono de que esto también es fruto de carambolas. O sea, que decir que la transición salió bien, no porque uno tuviese una visión estratégica de hay que ir por allí, que lo ves, yo qué sé, o se plantea a Suárez o al rey como personas que tuvieron una visión, sino que fueron carambolas del destino. Era un día a día. Íbamos tirando. Es decir, por eso me hace mucha gracia a mí. Que siempre lo presentan, la transición sí, es para cuando decir, dicen, estaba diseñada. Cuando algún general ha dicho, no, la diseñaron en Langley. Pues si la diseñaron en Langley, ahora te das cuenta, evidentemente, de todos los fracasos de la política exterior norteamericana. Es decir, si este fue el diseño que hicieron en Langley y lo habían diseñado desde comienzos de los 70, pues si no hubieran hecho nada, hubiera dado igual. Es decir, es que estamos hablando de que fue una cosa que salió bien, pero salió bien porque hubo voluntad, hubo cierto consenso, sobre todo en el periodo constituyente, y porque determinadas cosas se produjeron como se produjeron. Yo siempre he insistido en un detalle, es un detalle mínimo. ¿Qué hubiera ocurrido si cuando se ponen a disparar los guardias civiles, algunas balas rebotan en objetos metálicos y matan porque alcanzan la cabeza de varios diputados? ¿Qué hubiera pasado entonces? Eso es otra película. Claro. Lo que tú has dicho de las carambolas, ¿qué hubiera pasado entonces? Sí, nunca mejor dicho, una carambola de una bala. Claro, ¿qué hubiera pasado entonces? Pues no sabemos lo que hubiera ocurrido. Entonces son, digamos, situaciones que salió como salió, que eso pasa muchas veces en la historia, que el azar también interviene. Lo que pasa es que la contamos después muy épica, ¿no? La historia, y al final yo pasaba por aquí. Es épica porque fue en una situación muy compleja. Eso me lo comentaba a mí el teniente general Casinello, que siempre decía, es que la culpa fue de Franco. ¿Por qué? Porque si la transición se hubiera hecho a partir del 67, en plena bonanza económica, sin ETA, pues probablemente se hubiera hecho mejor. ¿Esto como lección vital, los cambios mejor en tiempos de bonanza? Claro. Dice, sin ETA, en plena bonanza económica, pues se hubiera empezado a liberar el sistema poco a poco. Y a lo mejor para el 75 ya teníamos una democracia. Claro. Si Franco hubiera visto el golpe de Estado, ¿qué hubiera pensado? Hombre, yo creo que es difícil, pero creo que no hubiera considerado que era una operación bien hecha. Probablemente como militar probablemente hubiera considerado que no era una operación bien hecha. Ni operativa, ni táctica, ni estratégicamente. Está diseñada, yo creo que el problema del golpe de Estado del 23F fundamentalmente es la persona de Tejero, pero es que no tenían otra. La operación que tomaron de Tejero. ¿Quién hace eso? Claro. Es decir, necesitas casi una persona un poco loca, ¿no? Es decir, un poco... Claro, es que, los franceses en el 58 fue un diseño, digamos, mucho más
inteligente, porque el golpe comienza fuera de Francia, en Argelia, y es donde piden De Gaulle. Luego van a Córcega, y claro, los políticos se asustan y llaman a De Gaulle. Tuvo Claro. el golpe de Estado tuvo cuestiones positivas. Para lo que has dicho, se vio reforzada la democracia y tal. Pero ¿cuáles fueron las cuestiones negativas que tenemos como herencia? Hay una cosa que es muy curiosa del golpe de Estado que se conoce muy poco. Yo siempre he dicho que de alguna manera el golpe de Estado triunfa. Momentáneamente. ¿Por qué triunfa momentáneamente? Porque a partir de febrero del 81, el ejército empieza a intervenir en la lucha contra ETA. Es el ejército que impermeabiliza las fronteras. A partir del 81, en la frontera norte, lo que llamaban la Muga, el ejército empieza a participar en la impermeabilización. ¿Qué hacía el ejército? Las patrullas militares se ponían detrás de la Guardia Civil. Entonces, cuando la Guardia Civil en un control tomaba o pedía la documentación, los militares estaban detrás con las armas empuñándolas y apuntando evidentemente al del coche. Con lo cual, digamos, la Guardia Civil ya estaba más segura. Empieza a participar porque era una de las exigencias que habían tenido los militares que querían participar en la lucha antiterrorista. 2. Se acelera la entrada en la OTAN porque empiezan a entender que la entrada en la OTAN no solamente, digamos, puede tranquilizar al ejército, que eso es relativo, porque estando en la OTAN en Grecia hubo un golpe de Estado y estando en la OTAN en Turquía hubo un golpe de Estado, pero sobre todo nos vincula con Occidente. Digamos que viviese este proceso Felipe González también seguramente hizo que promoviese esa entrada. No, Felipe González dijo OTAN de entrada, no. Lo que pasa Sí. es que luego hizo un referéndum para que saliera así. Y tercero, se dan cuenta que el mayor problema que tiene España en ese momento, además de la crisis económica, empiezan a hacerse una serie de medidas para paliarla, es, por un lado, el terrorismo, por otro, las reivindicaciones nacionalistas. Y lo que hace la UCD y el PSOE con el apoyo de Coalición Democrática es la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que hubiera limitado el alcance de las autonomías. Esa LOAPA la tiró el Tribunal Constitucional. Pero desde un punto de vista jurídico, hay catedráticos de Derecho Constitucional que si la LOAPA hubiera entrado en vigor, nunca hubiéramos llegado a la situación que, por ejemplo, tuvimos en 2016. Porque hubiera limitado el alcance de las competencias de las comunidades autónomas. En ese sentido, y lo negocian inmediatamente UCD y el PSOE, después del golpe de Estado. Y puede ser que, has dicho, no estaba formado Suárez. Por eso tenemos algún problema en la Constitución. Has comentado algo así. Es decir, ¿cuáles son los problemas que ves que ahora nos traen problemas de aquellos Yo polvos, creo que estos fundamentalmente los problemas, hay algunos problemas. Yo hice Derecho, pero no soy jurista. Yo creo que el mayor problema es el título 8 en relación con las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, que no están bien definidas. No está cerrado ese aspecto. Creo que fue un error el número par de miembros del Tribunal Constitucional, porque obliga siempre al presidente cuando hay empate, ejercer con el voto de calidad, que no es un voto de calidad, porque es uno más. Hay determinadas cosas que se podían haber hecho mejor. Yo tampoco puedo criticarlo porque yo conozco la situación, era muy difícil. Pero hay determinadas cosas, sobre todo lo del título 8, que se podía haber planteado mejor. ¿Puede ser que haya denominadores comunes y usos y costumbres que se parecen a los del golpe de Estado de aquella época? No me refiero al golpe de Estado, sino a aquella época con lo que está pasando ahora. No. Para nada. Ahora ya somos una democracia consolidada. La polarización que existe en España actualmente no es exclusiva de España. Sí, esto es a nivel mundial. A nivel mundial, es decir, el problema es muy fácil de entender. Todo funciona y todo había funcionado cuando hablamos del estado de bienestar, etcétera. Es que la democracia funciona cuando hay un determinado nivel económico, que es lo que la gente no entiende. Es decir, ¿por qué funcionó tan bien en los 30 gloriosos?
en Europa cuando dicen, no es que en Suecia se vivía, es que en Alemania se vivía, es que... ¿Por qué? Porque el nivel de renta era muy elevado. Entonces todo el mundo era muy moderado, porque había que gestionar la abundancia, y gestionar la abundancia es muy fácil. Gestionar la abundancia es muy fácil. Y eso, por eso las democracias, cuando yo era pequeño y veía a esos señores aburridos de Bélgica, de Holanda, de Alemania, que gestionaban países muy ricos, entonces eso era relativa, que siempre habría problemas, pero que era muy fácil. Era muy fácil de gestionar. Los problemas comenzaron a partir del inicio de la globalización y sobre todo de la crisis de 2008, donde sectores muy importantes de la población han quedado fuera porque son los perdedores de la globalización. Y eso ha llevado a una radicalización de la vida política en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos como antaño esas clases medias que actuaban de amortiguador y que servían, digamos, para bascular al centro derecha, al centro izquierda, que era, digamos, esa población de centro que podía ser un 15, un 20, un 30% de la población y basculaba. Entonces no había ningún problema. Cuando vemos qué pasa ahora en Alemania o en Inglaterra, 7 ministros en 10 años. No, los primeros ministros en Inglaterra duraban 10 años. Sí. Duraban 10 años. En Alemania, yo me acuerdo de cuando era pequeño, Helmut Schmidt y Helmut Kohl, pero estamos hablando de casi 15 años. 15 años. ¿Por qué? Porque era todo relativamente sencillo. Se votaba a la derecha moderada, se votaba a la izquierda moderada y luego había un partido bisagra, como el Partido Liberal en Alemania, que gobernaba con unos y con otros. Sí, pero había consenso. Había consenso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población gozaba de un bienestar bastante elevado. Entonces, evidentemente, eso permitía que la política fuera muy moderada. Todo eso se truncó con la globalización, todo eso se truncó con la crisis de 2008. Ahora tenemos Francia, Partido Socialista, un 4%. Cuando yo era joven, era una máquina de ganar elecciones con Mitterrand. Pero una máquina de ganar elecciones. Y aplicaba una política moderada, una política socialdemócrata. Sí, Pero eso pasaba en toda Europa. Ahora, por eso se ha polarizado tanto. Porque digamos que ese centro que actuaba, digamos, de elemento consensuador del sistema, elemento equilibrador del sistema, cada vez es menor. Cada vez es menor. Entonces la gente pues está a la derecha y a la izquierda. Yo me acuerdo que nadie hablaba de derecha en España. En época de Aznar se hablaba de centro-derecha, ahora se habla de derechas porque la gente que se identifica es derecha e izquierda. Ya el término centrista, moderado, está visto mal. Es un tibio, una persona sin principios. Es decir, claro, es un tibio, una persona que no tiene principios. Roberto, ¿por qué es importante una persona que nos puede estar viendo y no ha vivido el golpe de Estado? Una de 30 años. ¿Por qué es importante conocer el pasado para entender el futuro? Hombre, porque si no, no lo entiendes el futuro. Es decir, para conocer qué somos y para criticar, porque hay mucha crítica a la transición. La transición fue un desastre. La transición se hizo como se hizo, porque no había probablemente otra forma de hacerla. Y porque todos decidieron que había que olvidar el pasado. No hubo ningún pacto de silencio. Cuando dicen, el pacto de silencio, no hubo ningún pacto de silencio. No hay ningún pacto de silencio. La gente tenía muy clara, tanto en la derecha como en la izquierda, los muertos. Cuando sale esa célebre foto de Ramón Serrano Súñer, de Pilar Primo de Rivera, de Ramón Rubial, de Luis María de Leizaola, también sale, ¿qué político? Raimundo Fernández Cuesta, todos saben perfectamente, Ignacio Gallego, Enrique Lister, todos saben perfectamente lo que va a ser la guerra civil. ¿Por qué? Porque todos lo han vivido. Pilar Primo de Rivera recuerda que le han matado 2 hermanos. José Antonio y Fernando. Ramón Serrano Súñer, al que yo entrevisté en el año 95, cuando tenía 95 años, porque iba con el ciclo, seguía hablando de sus hermanos, a los que mataron en la guerra civil por ser hermanos suyos. José y Fernando, que eran ingenieros, más jóvenes que él. Todo el mundo conocía a los muertos. Y sabían los muertos, no habían olvidado a sus hermanos. ¿Qué ocurre? Que todos decidieron pasar página. Entonces,
da muy mala imagen, dice muy poco de esa gente que de alguna manera insulta a esas personas diciendo que firmaron un pacto de olvido. ¿Qué pasa? ¿Que olvidaron a sus muertos? No olvidaron a sus muertos. Perdonaron a los que mataron a sus hermanos como los que habían sido victimarios porque habían matado a sus hermanos, perdonaron a los que habían acabado con sus vidas. Es decir, las víctimas de un lado y de otro se perdonaron. Por tanto, es un pacto de perdón, no un pacto del olvido. Porque nadie olvidó. Todo el mundo conocía y tenía presente. Tampoco había pasado tanto. Habían pasado 35, 39 años. Tampoco había pasado tanto, 38 años. Para olvidar, no. Todo el mundo. Lo que pasa es que decidieron mirar para adelante. Lo dice Marcelino Camacho, que no puede ser sospechoso de tibio. Lo dice, que hay que mirar para adelante. Y dice, precisamente nosotros, los comunistas, que hemos sufrido mucho, queremos mirar para adelante. Entonces, cuando no es que no sacaron los muertos de las fosas, no juzgaron a los franquistas, ¿no? ¿Quién iba a juzgar a los franquistas? Si eran los franquistas los juicios, claro. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que, cuando se critica, hay que tener conocimiento de causa y conocimiento y conocer lo que pasaba entonces. Entonces, unos se perdonaron y otros se perdonaron y en consecuencia decidieron mirar para adelante. Es decir, y es una etapa brillante a pesar de todos los problemas y de todos los problemas que podemos sacar a un texto legal como la Constitución, porque se pueden sacar muchos fallos, pero a cualquier Constitución, no solo a la española. Pero es un periodo brillante porque por primera vez, digamos, de alguna manera, todos remaron en el mismo sentido. Que tú cuando tenías 11 años y estabas viendo en la tele con tu familia los tanques en la calle en Valencia, ¿te imaginabas que te ibas a dedicar a esto o estabas pensando en otras cosas? No, lo que es una cosa curiosa que voy a contarlo aquí y no quiero que se entienda mal. Yo iba a un colegio donde todos mis compañeros eran hijos de militares. La mayoría me fui. Y al día siguiente faltaron muchos. Al día siguiente, el 25, ya estábamos todos. Y alguno iba fastidiado porque no había salido bien, pero evidentemente él con 11 años no tenía criterio, eso porque lo había debido oír en casa. En casa iba fastidiado, como que no había salido bien la cosa. Pero no, yo no vi los tanques en la calle. Yo estaba en una clase, y mi madre me informó de que habían tomado los tanques. Y ya, digamos, yo recuerdo esa noche con cierto, no podemos decir deleite, pero es la primera noche en la historia, yo creo, que de la televisión española que hubo películas toda la noche. Claro, porque normalmente, eso a nosotros nos sorprendió mucho, porque normalmente la televisión española terminaba con el himno, sí. la figura del rey y la carta de ajuste. Y la carta de ajuste, con lo cual no había tele hasta las 8 a las 9 de la mañana del día siguiente, con lo cual el que trabajaba por la noche se tenía que aburrir de la leche en España. Entonces esa noche sí hubo tele. Toda Algo la noche, bueno tuvo para los españoles. Toda la noche tele, entonces pues fue muy curioso. Pero vamos, tampoco tengo yo un recuerdo más profundo de lo que pasó. Yo sí, mucha preocupación en mi casa. Que aquí damos un consejo, el anterior entrevistado al siguiente, que no conoce nada. Marta, ¿vale? Una especialista en gestión de parejas de amor. Ah, vale. Ya ves tú, muy parecido a lo que estamos hablando hoy. Sí. Y te da un consejo, es que si tienes un sueño, oye, tienes que luchar por él y no tienes que desistir. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué consejo le darías al siguiente entrevistado o entrevistada que no conocer de nada? Que sea siempre fiel a sí mismo. ¿Sí? Sí. ¿A ti te ha funcionado? Sí. Para mal y para bien. Tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene sus consecuencias negativas. Sé fiel a ti mismo. Creo que esto tiene una segunda edición, porque nos hemos quedado con muchas ganas de aprender un poco más del golpe de Estado y muchas otras cosas que conoces y que nos vendría bien que nos explicases. Pues cuando queráis. Muchas gracias por venir a Morir de Éxito, Roberto. Esta es tu casa. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti.